lo súper conflictivo, ¿no? Y necesario de hablarlo, porque es parte de nuestra realidad. Dale, Eli. A ver, ahí está. Gracias, Norma, y buenas tardes y gracias por tomarse el tiempo y acompañarnos en esta tarde soleada. Gracias, Norma, porque nos das historia. Es decir, lo que ha hecho Norma a lo largo de décadas es ir tejiendo una historia de lesbianas y bueno, eso es extraordinario. Gracias, gracias por siempre. Y gracias, Yadira, y gracias, Sandra, y bueno, Claudia. Claudia ya nos es testigo de que el tema de violencia entre lesbianas lo tengo desde hace 19 años, yo creo, la mitad de mi vida, porque cuando hice la tesis de la licenciatura en la UAM Xochimilco, hace ya muchos años, Claudia fue una de mis entrevistadas para empezar a trabajar el tema de violencia entre lesbianas. Las lesbianas existimos por la fuerza y el fuego que llevamos dentro, una fuerza que añora un pedazo de dignidad y también de justicia para nosotras, aunque estos conceptos sean ya muy usados, ¿no?, en los últimos tiempos. La frase de mi amiga Jill que dice, las lesbianas salimos del psiquiátrico hace 60 años, es certera. Pero no solo salimos del psiquiátrico, nuestra historia es la historia de la muerte, de la psiquiatrización, de la invisibilidad y claro, del silencio. También la historia de la violación. En fin, nosotras compartimos la vida con otras lesbianas y el detalle es que amamos profundamente a las mujeres, ¿no?, empezando por nuestras madres en su gran mayoría. Y yo quiero ir un poquito más allá del concepto de la visibilidad, porque también creo que es un concepto que ahora, como cada época, se roban los conceptos y los van como explotando, ¿no? Ese concepto me parece que está un poco degradado, pero el problema es que realmente falta representación lesbiana en el imaginario colectivo de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Y en esa falta de representación de lo que es ser lesbiana, o sea, todo ese como contenido, todavía hay algo más complejo que es la representación de la violencia entre nosotras. Y cuando una quiere hablar de eso, se vuelve algo así como, no, es incómodo. Y cuando las compañeras, que de pronto en este mundo líquido, virtual, recombinante de imágenes, así tremendo que yo aún no alcanzo a digerir, las compañeras exhiben a otras compañeras, ¿no? De una lógica punitivista, como si la otra compañera fuera un hombre, ¿no?, usando los conceptos patriarcales, ¿no?, para acusar a nuestras compañeras. Eso es lo que vivimos para tratar de entender la violencia entre nosotras, en un nivel como más hacia afuera, colectivo. Pero cuando hacia adentro vamos con la compañera y le decimos, oye, ¿y por qué me violentaste?, de pronto es, no quiero saber lo que tienes que decirme, tú cállate, lo que tú sientas es tu problema, en una lógica súper narcisista, también de la época, y que de pronto te arroja un silencio, donde tú ya no puedes decir nada, porque es como, lo que tú sientas es tu problema, no es mi problema, lo que vivimos lo vivimos juntas, entonces vamos a conversar. Es mucho pedir conversar. En este tiempo que te acusan de discurso de odio por hablar de realidad, es que conversar ya es un problema, ya casi nadie quiere hablar. Y realmente eso es como la gran problemática que yo deseo como dejarles, ¿no? Yo cuando escribí Fausta, pues ahí traté de plantear un poco este problema de violencia entre lesbianas, y es una historia completamente real. Eso sucedió como se va narrando en el diálogo, y realmente me parece que es necesario tratar de como movernos un poco hacia una posición más restaurativa, y sobre todo, como gracias a Norma que lo hace, que podamos nombrar nuestras experiencias de violencia y transitarlas, y aprender también a evitar, ¿no?, esos contenidos que parecen contrarios, pero que la existencia me parece que va de eso, porque de otra manera estamos en una posición súper positivista, súper individualista también, que no creo que nos ayude en mucho en estos tiempos. Así que bueno, mi intervención breve, pero gracias, Norma, gracias y gracias. Gracias. Gracias, Elisa. Bueno, pues ese capítulo, compas, es un inicio para el diálogo, ¿no? Hay muy poco escrito, y creo que las formas o los lugares desde donde ubicarnos para reflexionar sobre este tema
Pues lo que han escrito las compañeras es muy interesante porque es el cuestionamiento al sistema punitivista que hemos tenido también respecto a la violencia entre lesbianas, ¿no? Y a la cancelación, sobre todo el tema de la cancelación, porque ha sido sumamente grave y violento cancelar a nuestras compañeras, ¿no? Y cancelarles toda la vida, toda la vida. Así es, ¿no? Y bueno, pues incluso ha sido una práctica feminista, ¿no? Cancelar con quienes no estás de acuerdo, y eso es sumamente grave, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hablar y como lesbianas construir una realidad diferente, una perspectiva de ubicación distinta desde donde podemos mirarnos a los ojos y construir nuevas formas de diálogo. Y bueno, pues es muy importante, muy interesante. Sí, claro. Lo olvidé. Lo que yo viví con esta mujer que he nombrado Fausta fue como un asunto individual que me pasó hace, no sé, muchos años, como 7, 8, no recuerdo bien. Pero de pronto con el tiempo, en este 2022-23, lo que me aquejaba de manera individual se volvió como una peste colectiva, el silenciamiento, que eso ya lo viví en el Parlamento de Mujeres, por decir que las mujeres, que solo las mujeres pueden parir, ¿no? Entonces ya te silencian, te excluyen, te violentan, etc. Y bueno, no al borrado de mujeres, eso es lo que también quería decir. Gracias. Es una forma de desaparición forzada. Sí. Y bueno, por último, me da muchísimo gusto que Yadira cierre esta